Hola, buen día. Transmitiendo desde el canal de los poblanos y las poblanas, SICOM, en este programa de Salud para Todos. Hoy nos acompaña el doctor Misael Espinosa, especialista en medicina crítica y urgencias, y vamos a tratar un interesante tema de emergencias obstétricas. Vamos a una cápsula informativa. El embarazo es una etapa de esperanza, pero también puede presentar riesgos que requieren atención inmediata. Hoy hablaremos de las emergencias obstétricas, situaciones que ponen en peligro la vida de la madre, del bebé o de ambos. Estas emergencias pueden presentarse en cualquier momento, durante el embarazo, el parto o incluso después del nacimiento. Algunas de las más frecuentes son hemorragias intensas, presión arterial elevada o preeclampsia, infecciones graves, trabajo de parto prematuro, convulsiones durante el embarazo. En algunas señales de alerta puede haber sangrado vaginal abundante, dolor intenso en el abdomen, dolor de cabeza severo o visión borrosa, disminución o ausencia de movimientos del bebé y fiebre o malestar general. Ante cualquiera de estos síntomas no hay que esperar. Buscar atención médica inmediata puede salvar vidas. La atención prenatal oportuna es clave para detectar riesgos a tiempo y prevenir complicaciones. Bien, pues empezamos con nuestro interesante tema del día de hoy con el doctor Misael Espinosa. Hola, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para iniciar, explíquenos qué es una emergencia obstétrica. Ok, las emergencias obstétricas son padecimientos, situaciones que le suceden a las mujeres que se encuentran embarazadas en periodo gestacional y que dependiendo del momento del embarazo, que médicamente lo dividimos en trimestres, es el tipo de problema que pone en riesgo su vida, tanto de la madre como del producto, o que se pueda concluir satisfactoriamente el embarazo y con el nacimiento del bebé, ¿no? Y eso es una gama muy amplia, las más conocidas porque son las más frecuentes y las que tienen peores consecuencias cuando no se atienden es el descontrol de la presión arterial, es el descontrol de la glucosa o de los niveles de azúcar en sangre, las pérdidas de sangre desproporcionadas, o sea, mayores a las habituales, los abortos, las infecciones, ¿no? Y bueno, otras alteraciones que son consecuencia de permitir el avance de estos padecimientos. Muy bien. ¿Hay algún factor de riesgo que puedan presentar las mujeres embarazadas para desarrollar una emergencia obstétrica? Sí, hay factores de riesgo bien descritos. Lo primero es un embarazo no planeado, ¿no? Un embarazo no planeado evidentemente hace que la mujer pues, no se encuentre en muchos de los casos preparada para cursar con esta anormalidad fisiológica de su cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas está creciendo un ser vivo dentro de ella que está conformado por diferentes células extrañas, ¿no? Que es evidentemente del padre, y eso genera estrés orgánico, pero bueno, mujeres en edad mayor, adulta, arriba de 30 años, ¿no? Comienza a haber riesgos, o mujeres jóvenes, ¿no? Abajo de los 18 años, 20 años, incrementa el riesgo de desarrollo de este tipo de enfermedades. El que no haya visitas regulares al ginecólogo para tener el control durante el embarazo y verificar correctamente la evolución de la paciente y el crecimiento del producto. Aquellas pacientes que tienen antecedentes de desnutrición, aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares, evidentemente de la línea materna, de enfermedades como enfermedad hipertensiva en el embarazo, por ejemplo, o pacientes mujeres con enfermedades crónicas ya establecidas, diabetes antes de embarazarse, hipertensión antes de embarazarse, o alguna enfermedad que ya padezcan de otro tipo, como autoinmunes, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollarlas. ¿Cuál es la diferencia entre llamarle urgencia o emergencia obstétrica? El impacto que tiene en la posibilidad de comprometer la vida del producto y de la madre. Pero la realidad es que desde el punto de vista de padecimientos, la emergencia obstétrica es la que resulta más relevante, ¿no?
o sea, la conceptualización de emergencia obstétrica abarca todas ellas. Urgencia, no como se pudiera utilizar, por ejemplo, con el descontrol hipertensivo, ¿no? Aquí es un poquito diferente. Urgencia obstétrica no la tomamos como si fuera exclusivamente la preeclampsia, eclampsia, sino más como emergencia, porque implica un riesgo de fallecimiento o un riesgo de una complicación fatal para ambos. Muy bien. ¿Cuáles son las emergencias obstétricas que se tienen con mayor frecuencia en nuestro medio? Ok, es muy interesante porque son, hasta hace tal vez un par de años, la referencia era principalmente 2 padecimientos, que eran los que condicionaban sumados más del 50% de las muertes maternas en nuestro país y que es semejante a la epidemiología internacional, ¿no? Que es la hemorragia posparto y las anormalidades ocasionadas por enfermedades hipertensivas en el embarazo, llámese preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, ¿no? Que cada una de ellas va escalando el riesgo y la afectación de órganos en la madre y evidentemente, pues, entre más órganos estén afectados de la madre, pues más riesgo de comprometer la sobrevivencia del producto. Y en estos últimos 2 años, particularmente en el 2026, se ha documentado un incremento significativo en las muertes maternas a principios del embarazo por abortos. La Dirección General de Epidemiología de nuestro país y una ONG, que es el Observatorio de Muerte Materna, tienen muy precisa el seguimiento de esta condición epidemiológica de las mujeres de todo el país, y hace tal vez 4 semanas epidemiológicas, que es como se va midiendo, ¿no? el reporte, el aborto o las complicaciones del aborto se encontraban en el primer lugar de muerte materna. Las complicaciones del aborto lo primero es hemorragia y después de ahí vienen infecciones, pues evidentemente estado de choque y otras cosas, ¿no? Y precisamente esta semana, la última semana que se ha registrado, que es la semana número 27, nuevamente la hemorragia obstétrica o hemorragia posparto es la que se encuentra en el primer lugar. O sea, a este momento tenemos alrededor de 243 muertes registradas a nivel nacional y son los 3 estados, afortunadamente Puebla no es uno de los 3 estados con mayor muertes registradas en nuestro país. Está primero Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, que son los punteros, desgraciadamente, ¿no? Pero también la masa o el volumen poblacional es mayor y van en ese sentido. La primera causa en este momento es hemorragia obstétrica, la segunda causa es aborto o muertes asociadas al aborto y la tercera causa son las enfermedades hipertensivas. Y algo también interesante que tiene mucho que ver con toda esta difusión de la prevención de embarazos de alto riesgo, pues de la difusión de los métodos anticonceptivos, ¿no? Abrir la información a la mayor cantidad de población posible, han permitido que algo que se llama razón de muerte materna, que es la cantidad de muertes maternas que están o que se registran por un número específico de pacientes o de nacimientos, mejor dicho, bajó con relación a la semana epidemiológica del 2025, bajó 3 puntos más o menos. Teníamos 25 puntos en julio, en la semana 27 de 2025, y ahora tenemos 22. Entonces, pues la verdad es que 3 puntos son cientos, ¿no?, de muertes. Ya, como usted lo comentó, ¿nos puede ampliar un poco la explicación de qué es la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP? Claro que sí. Todas estas 3 se asocian a alteraciones en la regulación de la presión arterial de la mujer embarazada. Normalmente aparecen a partir de la semana 20 del embarazo, ¿sí?, en adelante. Y como lo comenté, se caracteriza la preeclampsia como el descontrol hipertensivo a partir de la semana 20 del embarazo, evidentemente en esas mujeres, ¿no? Y tienen consecuencias de alteraciones en funciones de órganos. Hay alteraciones en la función del riñón que evita que las proteínas que en teoría no tendrían que eliminarse por el riñón se eliminen, ¿no? Entonces desarrollan pérdida de proteínas por la orina. Hay
alteraciones, evidentemente, en la circulación placentaria. Muy posiblemente, hay muchas teorías, muy posiblemente de ahí la producción de una sustancia que se genera cuando crece la placenta del producto para nutrirse. Esa sustancia que se libera es la que desencadena esta reacción inflamatoria en la mamá y desarrolla el descontrol hipertensivo asociado a esta alteración, que es la pérdida de proteínas en la orina. Hay otros síntomas, pero no son categóricos, como el edema de las piernas, ¿no? Como incremento de peso, entre otras cosas, pero específicamente el descontrol de la presión arterial por arriba de cifras ya estandarizadas y que no se controlan a partir de la semana 20 del embarazo se puede clasificar como preeclampsia. Y dependiendo de la cifra de presión arterial a partir del punto de corte establecido o de afectación de órganos, ¿sí? Que genera ahora ya alteración en la función renal, que se represente en los estudios, que tenga alteración en la función del hígado, que tenga alteración en el conteo de plaquetas que son parte de las células de coagulación, que tenga alteraciones de comportamiento, que tenga alteraciones en la función cardíaca, entre otras cosas, se clasifica con algo que se llama criterios de severidad, que implica un riesgo alto de fatalidad para ambos, ¿no? Eso es preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. Eclampsia es a partir igualmente de la semana 20, ¿no? Y normalmente se asocia a alteración en la hipertensión, normalmente, no siempre, y se caracteriza por estos síntomas que le comenté de la preeclampsia, más alteraciones del estado de conciencia, particularmente crisis epilépticas. Una mujer embarazada, en el tercer trimestre principalmente, que llega porque convulsionó de manera espontánea, es eclampsia hasta no demostrar lo contrario. Evidentemente, no nos casamos con el diagnóstico y dejamos de hacer lo demás. Esa es una emergencia obstétrica, se activan protocolos ya pues, estandarizados en nuestro sistema de salud nacional, en hospitales públicos o en sistema social público y privado, que se llama Código Oro, ¿no? O Código Mater, y se aborda y se tienen que descartar otras causas, ¿no? Asociadas a alteraciones en el estado de conciencia. También puede no convulsionar, pero tener cambios en el comportamiento o quedar inconsciente, ¿no? Y eso habla de que hay alteraciones en el flujo de sangre, en el comportamiento de la circulación cerebral, y también se puede clasificar como eso. Y el síndrome de HELLP es afectación de 2 o más órganos, particularmente alteración en la cantidad de plaquetas circulantes y alteración en la función del hígado, ¿sí? Hay inflamación hepática, por decirlo de alguna manera, para que me dé a entender, y se incrementan unas sustancias que medimos y que nos representan anormalidad en la función hepática, ¿no? Asociado también a hipertensión y edema. Entonces, son más o menos las características que suceden. No en todas las personas aparece en el mismo momento. Sí es pues, característico que sea a partir del segundo trimestre del embarazo y tiene mucho que ver con la placentación o la implantación de la placenta ya total, ¿no? Y el desarrollo del producto, entre otras cosas. Muy bien, doctor. Vamos a continuar con este interesante tema, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos. Cada día mueren aproximadamente 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Bien, pues continuamos con este interesante tema de emergencias obstétricas con el doctor Misael Espinosa, especialista en el tema. Doctor, ¿cuáles son los datos de alarma que deben hacer buscar la atención médica a la paciente? Depende. Idealmente pues, debe estar con control prenatal, ¿no? Periódico. Y en algún momento, independientemente de la semana o del mes, ¿no? que digamos, como lo refieran, si hay dolor de cabeza, que si hay náuseas, si hay alteraciones visuales que son muy características, que ven como puntos brillantes, ¿no? o destellos luminosos, zumbido de oídos, dolor
en la parte superior del abdomen. Normalmente está el abdomen de la embarazada, grande, por la parte superior, que le llaman la boca del estómago, ¿no? O que nota que se le están edematizando sus piernas, pues evidentemente más de lo que ha notado en días anteriores, que cambia, por ejemplo, las características de la orina, es algo interesante. Pues evidentemente las proteínas, entre más cantidad se eliminen por la orina se torna un poco más como espesa y espumosa. Entonces, todas esas cosas que parecen pues inespecíficas, valdría la pena que acudieran a atención médica, y mi recomendación es que acudan a atención médica a un hospital, no a un consultorio, no a una farmacia, ¿sí? Sino a un hospital formal del que quieran, sistema privado, sistema público. ¿Por qué? Porque posiblemente requiera estudios y muchas veces se desestiman estos síntomas, ¿no? Ese es en el caso de las mujeres que tienen riesgo de desarrollar preeclampsia, bueno, alteraciones hipertensivas, o ya las desarrollaron, ¿no? Y aquellas mujeres que tienen dolor en el vientre, ¿no? Que le llaman así, o donde está creciendo el abdomen, o que tienen sangrado por el canal vaginal, ¿sí? Es importante acudir a valoración, porque puede ser la manifestación inicial de un aborto, si es en el primer trimestre, o de un parto pretérmino, o cosas peores como que se desprenda la placenta, sangran impresionante y se muere el bebé y se muere la mamá, ¿no? Entre otras cosas. Eso, fiebre, que no tendría que suceder, es parte de la evolución de un embarazo, ¿no? Ese tipo de situaciones vale la pena que la mujer embarazada, independientemente del control que lleve, ojalá sea el mejor, acuda a revaloración, aunque haya ido ayer con su médico. Muy bien. Pues aquí en la ciudad tenemos los recursos para atender este tipo de problemas. Pero ¿qué me dice, doctor, de los 217 municipios que tiene nuestro estado, en los cuales a veces la atención está muy lejana de donde vive la persona? Fíjese que eso es un problema que no se ha resuelto, y que a pesar de los esfuerzos que pues, se han implementado, ¿no? Desde el sistema educativo para medicina y de la extensión de las unidades de atención médica primaria, a pesar de eso, me parece que mucho tiene que ver el tema de información a la población. No llega esa información a la población, y no es que tal vez no la lleven, sino que la población no la entiende, no la comprende, porque no hay educación suficiente para que entiendan que eso que le está pasando es peligroso y tiene que acudir a atención médica. Y esto fue una de las cosas, no solamente en México, ¿no? Sino en el mundo. Lo ponían en la cápsula, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud lleva un registro puntual de las muertes maternas a nivel mundial, porque no solamente tiene un impacto en una defunción, sino se altera el entorno social de la familia. O sea, la mujer es el centro, ¿no? La mamá de la familia. Entonces, si se muere la mamá y era el primer bebé, pues a lo mejor no hay un impacto mayor porque el bebé no nació la mayoría de las veces, y pues no se queda nadie huérfano. Pero si la mamá, más como sucede en las áreas no urbanizadas, en donde las familias siguen siendo grandes y van en escalerita los niños, y la mamá se complica y fallece por emergencias obstétricas y ya dejó 3, 4 niños, todas esas cosas, no solo en México, impactan ahí. Entonces, todavía falta, a pesar de que hay buenos esfuerzos, todavía falta mucho para que en todos los rincones de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero se pueda controlar la muerte materna. Tenemos entendido que con las medidas que están tomando nuestras autoridades se ha logrado abatir y disminuir mucho la mortalidad materno-fetal. ¿Es así en nuestro medio? Sí, le comento, o sea, sí ha bajado, ¿no? El indicador que demuestra que hay la tendencia de la muerte materna en nuestro país es la razón de muerte materna, que está publicada en los documentos oficiales, en este caso en el boletín epidemiológico semanal de la Dirección General de Epidemiología. Y yo siempre les digo, revisen también el Observatorio de Muerte Materna. Ha bajado a alrededor de 3 puntos.
del año pasado a este año. Eso traduce que hay un impacto. Pero fíjese que esta inversión, ¿no? De que se morían en el tercer trimestre por hemorragia obstétrica, ahora, y se morían igual casi siempre en el tercer trimestre por enfermedades hipertensivas, preeclampsia, eclampsia, HELP, y ahora en medio y arriba el aborto, ¿no? Y el aborto, también el grupo de edad de las mujeres no es mujeres de 50 años, de 40, son mujeres en edad reproductiva y productiva, ¿no? Y pues normalmente son en las primeras semanas del embarazo, entre la semana 6, 8 hasta la 12 más o menos. Ahí creo que también este cambio en cuanto al enfrentamiento de los embarazos no deseados y estas cosas creo que pudiera estar influyendo. Otro punto como el desprendimiento prematuro de la placenta, ¿en qué momento se vuelve una emergencia obstétrica? Desde que se empieza a desprender. ¿Por qué? El desprendimiento prematuro de placenta significa que la placenta es una estructura que es una red de demasiados vasos sanguíneos que se anclan, se infiltran a la parte interna del útero de la madre y penetran, así como si fueran pilares, pues, ¿sí?, a las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada y con nutrientes de cualquier ser humano, ¿no? En este caso, al útero. La placenta, este tejido se infiltra, ¿sí?, y genera esos pilares que son también ductos que se conectan directamente a estas arterias espirales del útero y jalan la sangre con nutrientes para llevársela. Todo eso se conglomera en el cordón umbilical al producto, ¿no? Entonces, el flujo de sangre que tiene es impresionante conforme va avanzando el embarazo. De tal forma que una madre, al final de su embarazo, normalmente incrementa el volumen de sangre circulante de antes de embarazarse al final del embarazo hasta en un 50%, entre 40 y 50%. O sea, si la mujer antes de embarazarse tenía un volumen sanguíneo estimado de 4 litros, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sube a 6 litros, porque esa cantidad de sangre incrementada es la que circula hacia el producto. Entonces, si se comienza a desprender, que literalmente se refiere a que se va arrancando de forma anormal, ¿sí?, pues esos pilares, que son los ductos por donde se absorbe la sangre de las arterias que tienen un flujo alto, ¿sí?, pues empieza a sangrar. Y ese sangrado genera pérdida de volumen en la mamá, ¿sí?, hemorragia, aunque no se vea, pero está hacia adentro, y reducción en el flujo de sangre y nutrientes y oxígeno al producto, ¿sí? Evidentemente, entre más porcentaje de desprendimiento de la placenta suceda, más grave es el problema. Y más rápido se pone en riesgo la vida de ambos. Perfecto. Vamos a continuar con este tema, con el doctor Misael Espinosa, pero antes vamos a una pequeña pausa. La hemorragia obstétrica es la principal causa de muerte materna a nivel mundial. Las emergencias obstétricas pueden prevenirse en muchos casos con atención adecuada y decisiones informadas. El primer paso es acudir regularmente a consultas prenatales. Estas permiten vigilar la salud de la madre y del bebé, identificar factores de riesgo y actuar a tiempo. También es importante llevar una alimentación balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, seguir las indicaciones médicas, reconocer las señales de alarma, tener un plan de parto y saber a qué unidad de salud acudir en caso de emergencia puede hacer la diferencia. La participación de la familia también es fundamental.
acompañar, apoyar y actuar rápidamente ante cualquier señal de riesgo. Bien, pues continuamos con este interesante tema con el doctor Misael Espinosa, especialista en este tema de emergencias obstétricas. Nos envía una pregunta a nuestro público, doctor. Dice, doctor, yo tuve preeclampsia y según mi mamá me dice que ya no me embarace por el riesgo. Tengo 35 años. ¿Esto es real? Sí. Por desgracia, las mujeres que desarrollaron alguna complicación hacia el embarazo como estas, particularmente las relacionadas con hipertensión, ¿sí? Enfermedades hipertensivas del embarazo, la posibilidad que suceda en los embarazos subsecuentes es mayor. Y la mayor parte de las veces, cada vez es peor, pues. Te pudo haber dado preeclampsia en el primer, preeclampsia sin criterio de severidad o sin severidad, en el primer embarazo. En el segundo embarazo les da preeclampsia con severidad, afecta a algún órgano. Y en el tercer embarazo hacen síndrome de HELP, afectación hepática, se rompe el hígado, hace un hematoma, sangra el cerebro. Y sucede, pues, o sea, porque he tenido pacientes de esas características y así está reportado en la literatura, ¿no? Entonces, no es que no, o sea, que categóricamente no se tenga que embarazar, esté contraindicado, no, pero sí es un riesgo mayor. ¿Qué pudiéramos recomendar? Prepararse para el siguiente embarazo, ¿no? Evidentemente hay variables no modificables como la edad, pero sí pueden modificar su peso, su estilo de vida, su régimen alimenticio, ejercicio, preparar el cuerpo para tener suficientes micronutrientes para el producto cuando comienza el embarazo, ¿no? Y tener apego estricto al control prenatal. Y sabiendo que tuvo preeclampsia en el embarazo previo, idealmente el control prenatal se ha llevado por un médico especialista en ginecología y obstetricia y mejor aún un médico especialista en medicina materno-fetal. Muy bien, como en este caso que nos preguntan sobre este factor de riesgo de que ya se tuvo preeclampsia, ¿el siguiente embarazo se consideraría un embarazo de alto riesgo? Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería la vigilancia prenatal? Las consultas regulares, de acuerdo a las que están establecidas en cada uno de los trimestres del embarazo, con evaluación por ultrasonido. Hay ya indicadores que se pueden medir a través de ultrasonido específico del producto desde el primer trimestre, desde las primeras semanas de la gestación, para poder pronosticar si va o no a desarrollar preeclampsia. Medir sustancias en la sangre, que es esta particularmente que le comento cuando comienza a infiltrarse y hacerse esos ductos de la placenta con las arterias uterinas, y si hay un valor específico de esa sustancia en la sangre materna, va a desarrollar preeclampsia sí o sí, ¿no? Entonces, pues estar muy, muy pendientes de eso, ¿no? La medicación, el estilo de vida, pues, lo principal es no descuidarse. Muy bien. ¿En qué momento debe pasar la vigilancia prenatal del médico familiar al ginecobstetra? Pues normalmente después del primer trimestre, si no hay algún factor de riesgo, se buscan que haya visitas al menos mensuales con el ginecólogo. En el caso de del sistema de salud público, ¿no? Que vas a la atención a la unidad de primer nivel, ya sea medicina familiar, medicina general, medicina integrada, y tiene que enviarse, al menos mensualmente, a una valoración por ginecología y obstetricia. Muy bien. Y pues si tienes posibilidad de acudir tú personalmente, o sea, por tus medios, a un control prenatal estricto, la sugerencia es que sea desde la primera consulta con un especialista en ginecología y obstetricia. Muy bien. ¿En qué momento es importante inducir el parto o inclusive entrar a una cesárea de urgencia? Bueno, hablando de las emergencias obstétricas, toda preeclampsia con criterio de severidad, idealmente cuando están arriba de la semana 34 se tiene que interrumpir el embarazo. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué interrumpir el embarazo es determinante? Porque el factor desencadenante del descontrol hipertensivo y de la complicación de todos los órganos de la madre es esa sustancia que se produce entre la placenta y el útero, ¿no? Entonces, al quitar la placenta,
pues quitas la liberación de esa sustancia y baja la concentración en la circulación de la madre y se va resolviendo progresivamente el problema, ¿no? Pues por eso hay que interrumpir el embarazo. Si es antes de la semana 34, entre la 28 y la 34, si hay forma de detener el avance de la enfermedad, es decir, si la presión arterial se logra controlar con estrategias ya establecidas, protocolos ya establecidos de la madre, si se tiene una vigilancia estrecha, hospitalaria específicamente del producto, ¿no? Si se limita la evolución de los problemas, se puede favorecer la madurez de ciertos órganos del producto que todavía están inmaduros, como serían los pulmones, por ejemplo, y esperar a una edad un poco más madura del producto, arriba de la semana 32 o incluso la 34, y hacer la interrupción del embarazo en ese periodo. Si no, en ese periodo, ¿por qué en ese periodo? Porque es donde se puede todavía rescatar algo y muchos de los recién nacidos prematuros de esas semanas, con un buen soporte en una unidad de cuidados intensivos neonatales, salen adelante, ¿no? y les va bien. Antes de la semana 28, la posibilidad de sobrevivencia es baja. Sí se necesitan recursos mayores para el producto. Y pues ahí sí, evidentemente, si no hay mamá, no hay producto, ¿no? Entonces se persigue la seguridad de la mamá y muchas de las veces se opta por la interrupción del embarazo. En el caso de la hemorragia, que son los dos padecimientos principales, pues hay desprendimiento de placenta, hay que interrumpirlo, no te puedes quedar así, a menos que sea muy pequeño y que tenga variables que sugieran que se puede limitar, ¿no? Si es un parto inminente, normalmente antes de que nazca el bebé es esa, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta o algún problema de coagulación de la mamá, o algún trauma, alguna lesión, ¿no? Y casi siempre es posparto, o sea, después de que nace el producto. La principal causa es que el útero no regresa a sus dimensiones normales, o sea, el tono del útero, la fuerza del músculo uterino se perdió por estar tan distendido o por cualquier mecanismo fisiopatológico que pudiéramos platicar, y no regresa a su tensión normal, y por lo tanto las arterias que están abiertas, que fueron penetradas por los ductos de la placenta, no tienen ese efecto compresivo, ¿no? Y pierde sangre y se desangra. Entonces ahí se tiene que establecer medidas mecánicas para que no siga sangrando, fármacos para que el tono del útero se apriete, procoagulantes, factores procoagulantes, otra cosa, y si no se logra, procedimientos quirúrgicos, ¿no? Hasta que quiten el útero incluso, ¿no? Histerectomías. Lo esperable es que una vez que ocurre el parto, el problema de la preeclampsia o la eclampsia se controlen. Es correcto. Pero hay ocasiones que después del parto se presentan estos problemas. Sí, claro. ¿Qué tan grave es esto? Pues la misma gravedad. Afortunadamente es menos frecuente posparto, sí sucede, porque todavía durante el periodo del puerperio, establecido, no el prolongado, sino el que está dentro de los 42 días, todavía existen factores inflamatorios liberados por la placenta circulando en la madre que detonan el desarrollo del descontrol hipertensivo y de la afectación de hígado, plaquetas, sangre, vaso, cerebro, corazón, ¿no? Es menos frecuente, pero sí sucede. Entonces, pues ahí el tratamiento pues ya no es interrumpir el embarazo, o sea, es interrumpir el embarazo más lo demás. Aquí pues ya no tienes que interrumpir el embarazo, pero sí tienes que dar el resto de manejo farmacológico y de control de problemas. Gracias, doctor. Vamos a concluir con este interesante tema, pero antes vamos a una pequeña pausa. Los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia, representan una de las principales causas de complicaciones graves en el mundo. Las emergencias obstétricas también aumentan el riesgo de muerte neonatal y complicaciones en el recién nacido.
Bien, pues estamos de regreso para la conclusión de este interesante tema de emergencias obstétricas con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Misael Espinosa. Doctor, unas preguntas de nuestro público. Pregunta una mujer de 32 años. Doctor, yo tuve un embarazo ectópico. ¿Me puedo volver a embarazar o tengo riesgo de tener otro embarazo ectópico? Sí, se puede volver a embarazar. Digo, no hay alguna contraindicación absoluta. El riesgo de embarazo ectópico existe, pero no se contraindica. Evidentemente, si el embarazo ectópico terminó en resección de la trompa, ¿no? Pues va a ser menos probable que se embarace que si tuviera ambas, ¿no? Pero al final de cuentas sí se puede embarazar. Otra pregunta a nuestro público dice, ¿cuál es la edad indicada para embarazarme? Tengo 36 años, pero tengo miedo de correr algún riesgo. Pues mira, la edad indicada, solamente por el momento, o sea, el periodo de vida, sucede entre los 25 y 30 años, más o menos, ¿no? Pero si a los 36 años está, pues evidentemente apegada a un estilo de vida adecuado, saludable, no hay alguna contraindicación para que suceda. Evidentemente, pues hay que tener apego a todas las recomendaciones médicas y buscar un control prenatal pues idóneo, ¿no? Nada más. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿en qué momento es adecuado acudir a la consulta con el ginecólogo? ¿Es recomendable acudir desde la planificación? Sí, idealmente sí, porque es quien tiene evidentemente el perfil profesional para abordar el tema del embarazo desde la preparación de la madre o de los padres, ¿no? Porque hablamos mucho de la mamá, pero pues al final de cuentas la responsabilidad del nacimiento y de que suceda el embarazo es de ambos, mamá y papá, ¿no? Entonces, la preparación, la información importante, objetiva, que deben ellos recibir antes de decidir embarazarse, el que tiene el mejor perfil es el ginecólogo. Digo, hay muchos médicos que no son ginecólogos y que tienen suficientes competencias para dar ese asesoramiento, pero si a mí me dijeran con quién irías, ¿no? para un control prenatal o para una preparación para un embarazo, iría desde el principio con el ginecólogo. Muy bien. Doctor, ¿qué infecciones durante el embarazo son las más frecuentes y cuáles se convierten en urgencias obstétricas o emergencias? Pues dependiendo del periodo gestacional, las infecciones urinarias son de las más frecuentes, las infecciones cervicovaginales, que afectan directamente, ¿no? al proceso de gestación y que amenazan el riesgo de nacimientos prematuros o parto o abortos, ¿no? Esas mismas, particularmente la cervicovaginitis, si no se controlaron o no se trataron durante el tiempo antes de que naciera el producto, durante el nacimiento pueden condicionar que esa infección se migre hacia el útero, a la parte interna, y eso sí puede condicionar algo que se denomina sepsis puerperal. Sepsis es un concepto que representa infección grave, ¿no? Y puerperal, pues porque sucede en ese periodo el periodo perinatal, y pues pone en riesgo la vida muchas de las veces de los pacientes, ¿no? Nosotros en cuidado intensivo, la principal infección que condiciona ingreso con nosotros en las mujeres en momento perinatal, particularmente posparto, es la sepsis puerperal. ¿Qué tan frecuente le ha tocado a usted atender casos hematológicos durante el embarazo? Leucemia o linfoma durante el embarazo. Afortunadamente es poco. Poco, la realidad es que, haciendo memoria, digo, tampoco tengo muchos años, ¿no? Tengo 8 años de ejercer la medicina crítica y tal vez un paciente o una paciente con leucemia, tal vez, ¿no? Pero afortunadamente no fue un embarazo no planeado, sí fue un embarazo que idealmente no tenía que haber sucedido en ese momento, pero se logró concretar y afortunadamente dentro del nacimiento, el seguimiento no lo dimos nosotros, pero incluso pasó a la unidad de cuidado intensivo para vigilancia por paciente de alto riesgo, no por una complicación asociada a, ¿no? Entonces, creo que sí hay conciencia en este grupo de pacientes con enfermedades de esas características. Bueno, las preguntas es en relación a que durante el primer trimestre lo ideal es no usar ningún tipo de medicamentos porque pueden interferir con la formación del bebé.
Pero, ¿en qué momento la decisión ética médica interviene para decidir si se tiene que dar quimioterapia, como en el caso de una paciente con leucemia? Pues aquí es específicamente la sobrevivencia y la funcionalidad de la mamá, ¿no? Si es determinante para que primero la madre sobreviva, ¿no? Pues se prioriza el tratamiento dirigido a la madre, ¿no? Hemos tenido casos, no hablando específicamente oncohematológicos, pero, por ejemplo, pacientes que desarrollan muerte encefálica, mujeres que desarrollan muerte encefálica y están en periodo gestacional, y se favorece el mantenimiento del cuerpo de la mamá para que el producto crezca, se desarrolle y nazca. Tuvimos un par de casos, uno muy representativo en el periodo de COVID, una mamá joven que a las 24 semanas de embarazo desarrolló COVID severo, estuvo intubada más de 20 días en ventilación mecánica. Evidentemente priorizamos el soporte de la madre, se pudo resolver, el producto creció y el chamaco anda caminando por ahí, nació de término, regordito y le fue súper bien. Y evidentemente pues, ponderamos la mamá o el bebé. En este momento, 24 semanas, no tenemos infraestructura para mantener un bebé fuera 24 semanas, pero la mamá sí, la mamá es la que le nutre, ¿no? Y el niño no tuvo ninguna toxicidad. Son las buenas anécdotas que vale la pena recordar. Sí, sí, sí. En relación a una paciente que desarrolla una crisis hipertensiva, ¿qué es lo adecuado? ¿Hacer un parto inducido o una cesárea? Depende. Si la crisis hipertensiva genera daño a órgano blanco, particularmente cerebro, riñón, corazón, hígado, muy posiblemente le convenga más la interrupción abdominal, ¿no? Si no se puede controlar. Pero si no hay alguna afectación a órgano, pues a función orgánica vital, posiblemente se pueda dar trabajo de parto. Doctor, ¿qué papel juega la familia o el acompañante familiar que tenga que estar con la paciente? ¿Qué cuidados debe de recomendarse que tenga? Cuando ya están en el hospital, sí. Pues uno, hacer conciencia, ¿no? Que el problema que tiene la mamá es de los dos, si es la pareja, ¿no? Una la está padeciendo físicamente, emocionalmente, y el otro lo está padeciendo sí, emocionalmente. Y entonces tiene que hacer conciencia de lo que está sucediendo. Lo que yo siempre les digo a los familiares de los pacientes que llegan con nosotros, pues evidentemente si acudieron a atención médica es porque no tienen las estrategias en casa o fuera del hospital para resolver el problema. Entonces que permitan que la parte médica actúe, confíen, ¿no? Porque al final de cuentas buscamos mejorar la situación y que estén muy pendientes de forma proactiva para permitir las intervenciones que necesiten. Muchas veces nos enfocamos nada más a la paciente, claro, pero ¿qué mensaje le daría a los familiares acompañantes que también tienen angustia y presión sobre el padecimiento? Pues repito, conciencia del riesgo que hay, que las emergencias obstétricas ponen en riesgo la vida de la mamá y del producto, que muchas veces el desenlace es impredecible, ¿no? A pesar de tener todas las herramientas para poderlo atender desde el punto de vista médico. Darles mucho soporte emocional. Normalmente en pacientes que vemos o en familiares que vemos con riesgo de crisis, de duelo, ¿no? Antes de que suceda algún desenlace fatal, pedimos que intervenga psicología para tener una terapia conductual e interpretar el que la mamá o el bebé están cursando por un problema grave, lo entiendan como algo que desgraciadamente sucedió por el escenario del embarazo, ¿no? Y soporte emocional y informarlos. Todo el tiempo mantenerlos informados. Creo que la información, aunque no te la pidan, sino que tú vayas y le digas como médico al familiar, mira, su familiar está así, eso genera mucha confianza y pues evidentemente entienden qué está pasando. La comunicación es indispensable. Doctor, ¿qué mensaje le daría a las mamás embarazadas en este momento para que tuvieran cuidado con los datos de alarma que pueden obstaculizar una buena evolución? Pues primero, que no dejen su consulta de control prenatal de lado, es indispensable si realmente desean, ¿no?, que el embarazo termine bien.
que si tienen la posibilidad de acudir con el médico especializado en la mujer embarazada, el ginecólogo, lo hagan, el control prenatal, y que no desestimen los síntomas anormales o infrecuentes, que pueden ser, digo, cada uno de nosotros conocemos nuestro cuerpo y la mujer evidentemente más, ¿no? Siempre es más sabia habitualmente. Entonces, se da cuenta que le ha estado doliendo abajo de la costilla o en la boca del estómago diferente, no asociado a comer, vete a checar, ¿no? Me está doliendo la cabeza diferente, veo que se empiezan a hinchar mis piernas diferente, o tengo un sangrado que no tendría que suceder, ¿sí? O mareos o zumbidos, inmediatamente acudir. Y sí, mi recomendación es acudir a una unidad hospitalaria en esos escenarios, no al control prenatal donde lo citen, ¿no? La consulta, etcétera, pero sí en síntomas de anormalidades. Sí es muy importante una unidad hospitalaria, porque si necesitan infraestructura para atención, un consultorio no lo tiene, y lo que necesitas para atenderlo es optimizar tiempo y evidentemente tener recursos, ¿no? Entonces, el moverlo de un lugar a otro implica tiempo y ese tiempo puede ser fatal, ¿no? Entonces, siempre en síntomas como los que comentamos, a una unidad hospitalaria pública o privada, ¿no? Afortunadamente, les repito, existe el código ORO, código Mater, para que todas las unidades hospitalarias, cuando llega una paciente con estas características, se atiendan por un equipo interprofesional. Pues le agradecemos mucho al doctor Misael Espinosa por habernos aportado su expertise sobre el tema de emergencias obstétricas, y les agradecemos a nuestro público que hayan permanecido con nosotros desarrollando este tema. Recuerden, no se automediquen, acudan con su médico familiar y o el especialista en el caso que sea necesario. Muchas gracias.